Vamos a empezar con otro panel a modo de diálogo, pero me gustaría primero hacer una presentación de los colegas ponentes que están aquí conmigo. En primer lugar, yo me guardé un poco la información esta mañana a la hora de la inauguración de hablar del gran compañero y la gran trayectoria que tiene nuestro decano emérito, el doctor Lorenzo García Aretio, de la trayectoria en tecnología, en lo que es educación a distancia. Ha sido decano de nuestra facultad. Hemos crecido académicamente en su periodo decanal. Hemos estado trabajando también pues en los diferentes planos de estudio, en la línea de la facultad, etcétera. Pero la trayectoria también en su cátedra UNESCO, que ha sido el director durante todos estos años, y su trayectoria, pues para mí es un lujo haber llamado al profesor Lorenzo García Aretio y que pudiese asistir a esta mesa redonda o panel de expertos o panel de diálogo que estamos denominando aquí. Porque, pues bueno, primero porque les tengo un gran cariño académicamente y profesionalmente, y luego personalmente sé la situación que pues tenemos todos a la hora de la familia y le agradezco muchísimo estar aquí. También es otro placer y está en Canarias nuestro gran compañero Domingo Gallego Gil, otro profesor en la línea de tecnología. Son profesores de tecnología, lo digo por la anterior mesa, que lleva toda la vida y una trayectoria trabajando en tecnología. Con Domingo he tenido el placer también de crecer académicamente, de participar en su máster de tecnología educativa, ser máster en tecnología educativa también. Y su trayectoria y su trabajo respecto a las tecnologías pues es enorme. ¿Qué voy a decir menos del compañero Melchor, que viene de la Autónoma y está trabajando pues también en la línea de, bueno, me dijo matemático, ¿no? Que tengo que destacar, tecnólogo, profesor en tecnología educativa de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma. Es especialista en herramientas web y plataformas digitales. También es especialista en contenidos digitales y entornos web y participa en numerosas investigaciones y desarrolladas con las tecnologías, ¿no? Es director del grupo DINTE y bueno, ha publicado numerosos libros y numerosos artículos. Y es un placer haberle invitado y que haya aceptado estar en este panel. Y de compañero Rafael Pastor por su trayectoria y encima como director de la Escuela de Ingenieros de Informática, pues para mí es un lujo haber contado con él, sobre todo cuando le dije que podíamos hacer este congreso y inmediatamente me dijo que sí, que sí, pese a todo el trabajo que tiene. Y a la situación también profesional, porque en estos momentos estamos todos en exámenes, consejos de gobiernos, etcétera, que tenemos que asistir y realmente ha hecho un esfuerzo ímpetu para también llegar esta mañana a tiempo y poder estar en este congreso y también facilitar a ciertos ponentes que le están dando un nivel académico muy alto con lo que tenemos en el programa a este evento de ETIC. Y dicho todo esto, para mí es un placer presentar este panel de expertos con estas bellísimas personas y profesionales hablando sobre innovación disruptiva en la educación, desafíos y oportunidades para el futuro. Hablamos de educación disruptiva, pero también de las tecnologías. O sea, podemos hablar de esa disrupción tecnológica, pero también de los recursos tecnológicos en el aula, ¿no? Educación 5.0. Pero yo os quería preguntar, ¿qué barreras institucionales y docentes debemos superar, ¿no? para integrar eficazmente esta innovación disruptiva o las tecnologías en educación? Si queréis, comenzamos la palabra así, Lorenzo, Domingo, Melchor, Rafa. Bien, muchas gracias. Cristina, me vas a permitir primero, antes de entrar a hacer una respuesta directa, hacer un previo. El previo es, bueno, el protocolario este que siempre se hace, gracias por haberme invitado y todas esas cosas, no iba a ir por ahí. Yo quería felicitarte a ti y a todo el consejo y el comité organizador de este congreso, porque es interesantísimo. A mí siempre me lo ha parecido cuando he tenido oportunidad de ello, el poder debatir, contrastar, pedagogos con ingenieros, matemáticos. Esto se echa de menos. Aquí lo hemos hecho con alguna frecuencia, pero se echa de menos
más debates, más reuniones, más interacción entre los tecnólogos, los técnicos, los que entienden de la tecnología en sí, y los pedagogos, que de alguna manera debemos dar alguna orientación para los diseños correspondientes de carácter pedagógico, de carácter instructivo, para integrar esas tecnologías adecuadamente y que al final cumplan de alguna manera el objetivo de mejorar los aprendizajes, de lograr esos aprendizajes valiosos que es para lo que todos trabajamos, para que nuestros estudiantes alcancen objetivos valiosos. Porque eso realmente es educación. Cuando no hay aprendizajes valiosos, podremos enseñar, pero si aquello no es valioso, no estamos educando. Y creo que eso debe ser. Entonces, yo quiero felicitar porque de esto debería haber más. Es decir, dar ocasión para que ingenieros, técnicos del área de las ciencias, junto con pedagogos, humanistas, nos podamos reunir, podamos debatir puntos de vista que ahora mismo nos ponen la situación actual de esta sociedad digital en un brete de decir hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir. Yo en ese previo decía primero, bueno, cuando estamos hablando de disrupción, ya en los años 90 teníamos a Bauer y a Christensen que nos hablaban de las innovaciones disruptivas. La disrupción en realidad, tal y como señalaba, era cuando un producto, este que tengo en la mano, un producto nacía y llegaba a sustituir al otro, rompía totalmente, ya nadie coge el teléfono del cable, esto es disrupción. O de un servicio, por ejemplo, qué sé yo, cómo compramos en mi casa, habitualmente cómo hacemos la compra, no tiene nada que ver de cómo lo hacíamos antes. O ahora, ChatGPT, es decir, la inteligencia artificial generativa, está realmente rompiendo, va a lograr sustituir, tiene que sustituir, lo va a hacer inexorablemente. Creo que eso lo debemos tener claro cuando hablamos de innovaciones disruptivas, de tecnologías disruptivas. A veces habla de romper, cortar, hacer otra cosa, pero realmente con el sentido de que sea mejor que la otra hasta que la llegue a sustituir, como el caso de los móviles, de los celulares. Luego, la transformación acelerada a que nos están llevando las tecnologías llevan inexorablemente, y si no, vámonos. Vamos a dedicarnos a otra cosa, a una transformación de la educación. Y realmente, si no llegamos, ha dicho aquí en la mesa anterior, y Carlos, el doctor Carlos Delgado, lo ha insistido también en su extraordinaria conferencia, que realmente es imprescindible repensar un nuevo modelo educativo. Sí o sí. Esto era para contárselo a los directivos de cada institución, de cada universidad, de cada centro educativo. Esto es sí o sí. ¿Qué enseñar y cómo enseñar? ¿Qué evaluar y cómo evaluar? La inercia de cómo lo veníamos haciendo hasta ahora no vale, no sirve. Quienes me estén escuchando ahora, los que están aquí en esta sala y los que puedan escucharnos en la distancia, probablemente estén convencidos de esto que estamos diciendo. Pero ¿y los que no están aquí? ¿Cuántos no están aquí? Algunos de ellos estarán convencidos. ¿Cuántos no están convencidos porque lo que vienen haciendo les ha dado resultado y ellos van a seguir así? Me parece que es importante considerarlo. Y el último, hay otro elemento importante. Estamos rompiendo hasta el punto de que los principios educativos, hablo como pedagogo, de la escuela nueva de finales del siglo XIX. ¿Dónde va este? Este Lorenzo ya es más viejo que el hilo negro. Ahora está hablando de los principios educativos del siglo, de finales del siglo. La escuela nueva. Oiga, los principios de individualización, socialización, creatividad, el juego, etcétera. Aquellos principios, lo que sucede es que hoy son igualmente válidos y además potenciados por las tecnologías. A veces se descubre, lee uno en Internet, parece que están descubriendo estos principios educativos. Oiga, que llevan ya mucho recorrido. Lo que tenemos es que saberlos utilizar. Cuando hablamos de individualización, estamos tratando de hacer una personalización. Pero ¿qué nos están dando las tecnologías para poder individualizar de verdad? Personalizar en el Pepito Pérez, en sus necesidades reales de formación. ¿Dónde están sus lagunas? ¿Cómo podemos redirigir su ruta de aprendizaje
esto es importante, aquellos principios siguen siendo válidos, o sea, no llamemos antiguo a los que, pero incluso potenciados. Y finalmente, otra pregunta que me haría previa. ¿Somos unos privilegiados? Ustedes, vosotros y yo, ¿somos unos privilegiados? Estamos escuchando aquí en la mesa, yo estoy ahí sentado, y realmente, claro, ante algunas cuestiones que nos han planteado en las horas que llevamos aquí esta mañana, pues, joder, esto es para asustarse, esto es para salir corriendo. Esto es para salir corriendo. ¿Somos privilegiados o realmente estamos asustados? Y mira, que nos dejen como estábamos. Que estábamos mejor antes, más cómodo, en nuestra zona de confort, que no me toquen, que aquí está, hacemos como antes. Mirad, bueno, se ha hecho alguna mención. Yo no me importa confesarlo. Yo estoy atravesando una situación difícil en casa. Mi mujer tiene Alzheimer, ella en una situación... Eso no tiene cura. Yo me tengo que habituar a ello. No tiene cura, va a ir a peor. Esto que decíamos antes que contaba el colega, el otro colega, y está diciendo, pero esto no sirve porque el mes que viene ya es otra cosa. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo, vemos que esto no va a tener solución, que ya no podemos educar como educábamos. Pues claro, el recorrido de la educación, ¿cómo se educaba? Se educaba en el XVIII y en el siglo XIX y en el XX. Qué poco cambiaron las formas de ver a los chicos sentados en las mesas, los pupitres. Si mirabas por detrás nada más que veías coronillas, todo. Eso, ¿cuántas décadas ha durado? Es que esto ahora ya no sirve. No sirve. ¿Va a tener solución? O sea, no, si esto vale para 2 meses. Ya está Carlos mirándome y diciéndome, no, si es que pasado mañana ya vamos a tener otra cosa. Y la tenemos que aprender también. ¿Cómo va esto? ¿A qué velocidad? Entonces, creo que nos tenemos que replantear esto muy seriamente, a nivel de directivos, etc. Y ya brevemente, en 4 pinceladas, trato de responder. Barreras institucionales. Falta de visión y liderazgo claro de los que mandan en las instituciones. Recursos limitados e infraestructura inadecuada. Otra gran barrera que ahí está. Rigidez de los planes de estudios y de los sistemas de evaluación. Lo estoy diciendo con muy poquitas palabras. Cultura organizacional resistente al cambio, por la misión, por el miedo al fracaso, por la falta de espacio de colaboración. Y en cuanto a los docentes, eso institucional. En cuanto a los docentes, falta de competencias digitales y pedagógicas, resistencia al cambio y temor a lo desconocido, la inercia de que yo lo estaba haciendo bien y resultaba, y ahora algo, porque parece que les estamos pegando a los queridos colegas, decir, no hacéis esto porque es que tenéis miedo. Bueno, también hay algún elemento externo que viene y te está diciendo que, oye, que estamos muy sobrecargados laboralmente y no nos dan un espacio para la reflexión, para la capacitación, para pensar. Y luego también que falta mucho apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones para que esto lo puedan sacar adelante. Perdonad, me he extendido, pero es que los previos los consideraba imprescindibles. No te preocupes. Domingo, ¿puedes abrir micro, por favor? No, no, está ahora. Está congelado. Domingo, el micro. Domingo, el micro. Ya está congelado, sí. No, aparte que ha perdido la conexión. Ya se mueve. El micro, Domingo, el micro. Claro, vamos Es que a hablar más tarde. Os está oyendo porque está sonriendo, está intentando quitar el micro. Bueno, en primer lugar, un saludo. No, está ahora. ¿Se oye bien? Domingo, el micro. Estoy. Aparte que ha perdido. No. El micro, Domingo, el micro. Estoy en. Con el micro. Vaya. ¿Me oye? Os está oyendo porque está sonriendo, está intentando quitar el micro. Yo tengo el micro abierto. No. ¿Me oís bien? ¿Se me oye? No se oye. Bueno.
Quería decir que estoy muy contento de estar en esta sesión. ¿Se oye algo o no oís nada? Sí, Ahora sí. Bueno, estar en una sesión invitado por la profesora Cristina Sánchez, muchas gracias, y compartiendo con tantos amigos como Lorenzo y Melchor, que es una gran satisfacción. Ya ha dicho Lorenzo bastantes de esas barreras, que era la pregunta inicial que se había lanzado en esta mesa redonda. Voy a completar 5 barreras institucionales que me parece influyen de una manera importante para que la innovación disruptiva en la educación con la tecnología tenga dificultades para ser integrada realmente. Hay una barrera institucional que es la rigidez curricular. Hay una serie de planes de estudio que suelen ser muy inflexibles y poco adaptables a los nuevos enfoques pedagógicos o tecnológicos. Esa rigidez curricular que exige no sé cuántas reuniones, permisos, aceptaciones y dificulta mucho la agilidad que tienen todos estos medios que con rigideces curriculares a veces no podemos conseguir. En segundo lugar, muchas veces también los docentes tenemos mucha burocracia y normativas obsoletas en las grandes instituciones. Hay una serie de regulaciones que dificultan la adopción de modelos innovadores y disruptivos, como el aprendizaje basado en proyectos, otras metodologías, pero la burocracia detienen y son barreras que dificultan estas introducciones. En tercer lugar, a veces hay una falta de inversión en tecnología e infraestructura. Cuando hay escasez de recursos tecnológicos, por eso el profesor Lorenzo decía que éramos unos privilegiados por tener todo este complejo sistema de comunicación y todas las tecnologías a nuestra mano, la falta de inversión de muchos centros en conectividad, por ejemplo, impide la aplicación efectiva de herramientas disruptivas. Si no hay conectividad, si no se ha invertido, no se puede funcionar realmente bien. En cuarto lugar, existe una resistencia al cambio. Estamos en nuestra zona de confort, todo docente tiene su zona de confort, está acostumbrado a unas cosas, no le cambies. Lleva ya años con el PowerPoint y ahora venimos con otras cosas que le resultan pues más latosas. Solamente oír al profesor Carlos, como nos ha explicado al principio de esta mañana, Carlos Delgado, cantidades de programas utilizables. Y por último, como debéis de señalar al profesor Lorenzo, a veces falta una capacitación y acompañamiento. Capacitación de tecnologías disponibles, que algunas son caras y no se pueden comprar o no las tenemos a nuestra disposición, y una formación adecuada para los docentes. En cuanto a barreras propiamente docentes, a mí me gusta señalar 5. En primer lugar, una barrera docente es el desconocimiento o miedo a la tecnología. Vas con tu tecnología y piensas que el estudiante sabe más tecnología que tú. Entonces no se sienten cómodos cuando el estudiante parece que sabe más que tú y te va a encontrar todos los fallos enseguida. En segundo lugar, las cargas administrativas, hay que hacer muchos papeles, muchos informes, resta tiempo para explorar innovaciones. En tercer lugar, la evaluación tiene que ser muy diferente utilizando estos recursos. No puede ser la evaluación de antes, cuando cualquier estudiante puede utilizar cualquier programa y sacar un copia y pega que no nos sirve como examen. También a veces hay una falta de incentivos, falta de reconocimiento y apoyo institucional que no motiva a los estudiantes y a los docentes a innovar. Y por último, hay dificultades en la personalización del aprendizaje.
porque los métodos disruptivos deben implicar enfoques más individualizados, lo cual, si tienes muchos estudiantes, como nos pasa en enseñanza a distancia, pues a veces es dificultoso. Por lo tanto, creemos que hay que avanzar y hay que progresar en unas soluciones más claras, como es flexibilizar el currículum, mayor inversión en infraestructura, promover la cultura de la experimentación y el aprendizaje continuo, revisar los modelos de evaluación y dar incentivos a los docentes innovadores con reconocimientos y reducción de carga burocrática. Hasta aquí. Gracias. Gracias, Domingo. Tiene la palabra el profesor Melchor. Bueno, pues yo sí que quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, sobre todo porque, bueno, como decía Domingo, pues nos reencontramos con gente querida y además que admiramos y que, bueno, pues que tienen mucho conocimiento de este tipo de cosas. Yo voy a intentar hacer lo contrario, que es resumir todo en una palabra o en dos. Antes de nada, aclarar, como decía el profesor Aretio, que este diálogo entre nosotros yo a veces lo encuentro en mí mismo. Es decir, es verdad que mis primeros 5 años de formación fueron de matemáticas, pero los siguientes 30 han sido de didáctica, tecnología y demás. Es decir, bueno, uno al final no sé si es más lo que pone en su título o lo que ha estado ejerciendo toda su vida, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que el encuentro está muy bien planteado, pero por ir un poco al resumen de... Yo bueno, después de hablar Domingo y Histeria, no voy a decir muchas cosas nuevas, pero yo intento resumirlo siempre con un ejemplo que me ha pasado recientemente, además, que cuando uno quiere proponer cosas de estas, y muchos lo conocerán, es el tema de los monos que estaban en una jaula y les ponían las bananas en la parte de arriba, ¿verdad? Y entonces les echaban agua cuando los intentaban coger y lo que hacían los investigadores iban quitando un mono y metían uno nuevo que quería subir a por los plátanos y los demás no lo dejaban porque les echaban agua. Iban cambiándolo y al final, al cabo de unos cuantos tiempos, ya todos los monos eran nuevos y ninguno sabía que el agua caía por arriba. Sin embargo, era lo de siempre, ¿no? No lo hagas porque nunca lo hemos hecho así, ¿no? Bueno, pues esa es la sensación que tengo yo de la resistencia al cambio. ¿Por qué no se hace? Pues porque siempre se ha hecho de otra manera. Entonces, hacer algo disruptivo es complicadísimo. Incluso, pues un ejemplo sencillo, yo dirijo un máster de tecnología educativa. Un máster de tecnología educativa tiene profesores expertos en tecnología educativa que saben utilizar los medios y tiene contenidos digitales que también, bueno, pues son fácilmente virtualizables o digitalizables. Entonces, en la universidad donde yo trabajo, que es, como comentaba antes el compañero de Portugal, es una universidad presencial, no hay ningún máster online. Y yo proponía decir, bueno, pues este máster hagámoslo online, porque en la universidad nuestra viene mucha gente de Hispanoamérica, porque viene gente de otros países, porque tiene mucha demanda, es de los de más empleabilidad de la universidad. Siempre ha sido no, porque la Universidad Autónoma es una universidad presencial. Algo tan evidente y tan fácil de decir, porque los profesores no saben. Digo, sí, los míos sí saben, porque saben. No porque el contenido no es adaptable, sí, porque este máster. Bueno, pues el año que viene va a ser el primer máster online de la Universidad Autónoma, que es, a mí me da vergüenza decirlo, pues es que estas cosas están superadísimas. Bueno, pues ¿por qué? La respuesta siempre fue la de los monos. Es que aquí siempre ha sido presencial y demás. Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera gran dificultad para poder ser un poquito disruptivo. No digo mucho, porque esto no es ser disruptivo, pero ser un poquito, ¿verdad? Y la segunda es el tema de los docentes, es decir, cómo asumimos el tema de estas tecnologías que nos vienen al lado. Aquí, sin ánimo de hacer apología, bueno, yo tengo la suerte de dirigir una cátedra de inteligencia artificial que hacemos con Microsoft y bueno, lo que digo, me da igual la herramienta, pero yo creo que si algo tiene bien la inteligencia artificial de Microsoft es el nombre, se llama Copilot. Es decir, yo creo que esa es la dinámica que tenemos que entender los docentes, es decir, nosotros somos los pilotos que llevamos a término el tema educativo y formativo y estas herramientas tienen que ser nuestro copiloto. Es decir, las vamos a usar, pero el que lleva el timón soy yo. Ellos son mis copilotos, me ayudan, me facilitan, me dan orientaciones, me sugieren muchísimo, pero al final yo tomo las decisiones, yo marco el ritmo, yo decido lo que se hace. Entonces, más allá de entrar en eso, yo creo que las dos cosas son, uno, que lo hacemos siempre como lo hemos hecho siempre, y otro, que los profesores tenemos que aprender a manejar estas herramientas que son nuestros copilotos, sin perder nunca la esencia de que nosotros somos los que llevamos la ruta marcada. Yo no me quiero extender más. Adelante, Rafa. Estoy con el minuto de reflexión.
Bueno, sobre todo agradecer a Lorenzo, que sabe que yo lo considero un amigo hace muchos años ya, digamos, de la parte, yo soy más de la parte de tecnología, pero siempre encuentro referente en Lorenzo en la parte de educación y hemos hablado muchas veces de muchas cuestiones y que le agradezco mucho, por supuesto, a Melchor y a Domingo, ¿vale? Yo voy a hacer dos reflexiones, de hecho lo acabo de preguntar a ChatGPT sobre la pregunta. Tengo aquí, para que lo veáis. He utilizado el último modelo, 4.5, que lo tengo en la versión de pago, y coincide plenamente con vuestras opiniones, con lo cual incluso podríamos invitarle para ser un experto incluso para estas cuestiones, ¿no? O a Jorge Armando, me habías dicho, ¿no, Emilio? Emilio Armando, perdona. Que también le estamos choriceando, pues nos están choriceando las ideas como expertos, ¿no? Y a lo mejor hay que decirle estas cuestiones. Bueno, más allá de las bromas, comparto todo lo que habéis dicho. Yo me quedo con dos cuestiones que me parecen muy relevantes y voy muy cortito al pie, ¿de acuerdo? Una, la implicación institucional. Lo ha dicho Lorenzo muy claramente. Necesitamos, y creo que Balta también lo ha incidido antes en la mesa redonda también, necesitamos normativas muy claras, ¿de acuerdo? Al respecto de no poner, como hemos dicho al principio, barreras dentro del campo porque es imposible. Como ha dicho bien Lorenzo, el camino está allí y tenemos que llegar allí. Desde aquí hasta allí. Podemos dar toda la vuelta a través de las sillas o no. Podemos ir directos, no podemos ir directos, pero en cualquier caso tiene que haber un apoyo institucional y unas directivas claras, ¿de acuerdo? Por parte de la UNED, por ejemplo, sí que me consta que se están tomando ya los primeros pasos. Ha pasado, por ejemplo, con las directivas sobre los trabajos fin de máster, que acaban de salir ahora mismo un poco esas directrices. Probablemente no nos haría falta más normativas, aunque regular tampoco es una cuestión que en esto sea bueno, ¿no? Pero bueno, son pasos más allá. Yo insisto mucho que debe haber una reflexión general en la parte educativa del modelo de cambio que tiene que ocurrir sí o sí. Ahora lo que tenemos que analizar es cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Que esa es la cuestión fundamental. Y luego la segunda parte, que es la que me interesa un poco también focalizar, esas barreras tienen mucho que ver también con los cambios generacionales. Y un cambio generacional que ha ocurrido, bueno, no sé, me imagino, quizá por la edad que tenemos algunos, que hemos vivido un poco ese intermedio entre la llegada de las tecnologías y, digamos, el asentamiento de las mismas, sobre todo en los últimos años, es la forma de interactuar que han tenido los estudiantes. ¿De acuerdo? Me parece muy relevante que tiene mucho que ver con esto. Antes lo habéis comentado un montón de veces. Los estudiantes ahora ya no se juntan para ir a la biblioteca. No sé si os pasa a vosotros. Yo recuerdo cuando estudiábamos que siempre juntábamos, íbamos a la biblioteca, ibas a ciertos grupos donde trabajabas los ejercicios de los profesores y otras cuestiones. Ahora eso ha cambiado completamente. ¿Eso qué implica? Que al final están utilizando medios tecnológicos para la interacción. Y creo que es importante que eso se traslade también desde el punto de vista del profesorado. ¿Para qué? Porque básicamente el profesor tiene que comprender y utilizar los mismos métodos de interacción que tienen sus estudiantes, porque es la única forma que vamos a tener de llegar a ellos. Que desgraciadamente o afortunadamente, eso ya podemos discutir con Emilio Armando, si es factible o no factible el hecho de que tengamos que adaptar toda la forma que tenemos de interactuar más clásica, como ha dicho Lorenzo, desde el siglo XVIII y XIX, digamos, del modelo tradicional, a ir a un modelo donde esa interacción ha cambiado completamente, ¿de acuerdo? Eso implica todos los cambios que vienen alrededor, ¿no? Entonces, volviendo al tema y cerrando la pregunta, yo aquí sí que utilizaría otra vez como resumen una palabra que es orientación. Los profesores necesitan orientación, las profesores necesitamos orientación, de cómo abordar esas cuestiones, ¿de acuerdo? Y esa es la barrera que yo veo actualmente, no el hecho de aprender más o menos tecnología, hay un ecosistema enorme de herramientas de inteligencia artificial, como ha mostrado Carlos en su presentación, no tenemos por qué utilizarlas todas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que por lo menos tenemos que tener constancia de que existen o no, ¿de acuerdo? Y esa forma de actuar es la que deberíamos de como profesores, y hablo desde ese punto de vista, y como institución, tener muy claro a la hora de desarrollar esas directivas y sobre todo formar, también lo habéis dicho antes, a los profesores y a las profesoras en esas tecnologías, ¿no? Y yo lo dejo aquí porque como hay muchas preguntas, yo creo que es mejor seguir con los restos de temas. No, pero esa línea nos hace abordar de lo que hemos visto y dialogado aquí, si realmente estas tecnologías pueden transformar la personalización del aprendizaje, pueden asegurar la igualdad para todos los estudiantes, la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades. ¿Estas tecnologías están en esa línea? ¿Pueden transformar la personalización? Adelante, Lorenzo. Gracias, Cristina. A ver, esto es como, yo me estoy acordando del cura de mi pueblo, de cuando yo era niño. El cura de mi pueblo pues echaba cadabroncas en algunas misas diciendo que había que ir a misa y que está muy mal no ir a misa y que está...
Oiga, no se lo cuente usted a los que están aquí, que están en misa y que están... Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? El problema que pasa aquí es que quienes me estáis escuchando, tanto en directo, en presencia, como en línea, más o menos estáis convencidos de que se precisa el cambio, de que hay que hacer... Claro, ahora pregunta Cristina sobre la personalización del aprendizaje. Esto es un poco la panacea, por lo menos de los pedagogos, desde la perspectiva de, de todos los profesores, ¿no? Yo los pedagogos, porque, claro, yo arrimo la con mi sardina, porque es el tema de educación, el que nos preocupa, es para lo que hemos estudiado, ¿no? Es decir, oiga, que podemos, aquello del siglo XIX, la personalización, la individualización, que yo puedo adaptar la educación a la medida, que yo puedo adaptar todo el proceso de enseñanza al individuo, al Pepito Pérez concreto, detectando sus necesidades, sus intereses, sus flojedades, debilidades, sus lagunas. Pero oiga, que sí. Ya lo sabemos, hombre. Pero eso lo tendremos que contar a nuestros colegas, que se convenzan de las posibilidades de personalizar el aprendizaje, los aprendizajes adaptativos, todo lo que supone diagnosticar en tiempo real hacia dónde tenemos que ir para mejorar el aprendizaje, no solo del grupo, que hasta cierto punto, y en la UNED, con estas monstruosidades de números de estudiantes que tenemos, a veces lo que nos preocupa es el grupo. ¿Dónde están las debilidades o lagunas de este grupo en esta asignatura concreta, en este curso concreto? Podemos dar un paso más, no el grupo, sino el Pepito Pérez o la Carmencita. Ahí podemos llegar y las plataformas actuales nos dan posibilidades para hacerlo. Esto tendremos que convencer a nuestros colegas que es un gran hallazgo y una gran posibilidad. Yo le preguntaría a mi amigo Carlos, digo porque esa conferencia siempre disruptora, que él ha dado más de una vez, pero por capítulos, porque claro, el mes que viene nos puede dar otra con el capítulo siguiente, porque ya habrá cosas diferentes, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pues yo estoy viendo que esa personalización, adaptación de los aprendizajes, todo lo que puede ir es a mejor, es decir, a que cada vez podamos mejor, porque al final efectivamente es el docente. El docente está ahí, el docente es el que decide, tenemos el copiloto, como bien decías, y al final somos nosotros los que decidimos. Pero lo de la posibilidad de personalizar la tenemos ahí. Luego se habla de que yo pueda detectar los fracasos, los abandonos, todas las deficiencias de futuro, de que este se va a dar de bruces, ahí hay que centrar. Y luego, claro, todas las experiencias inmersivas, el metaverso, todo esto puede ayudar y personalizar sin lugar a duda. O lo que puede ser todo lo de curar contenidos. El que antes teníamos que preparar nuestro texto, que lo hacíamos nosotros aquí en la UNED o en la enseñanza a distancia, siempre tenemos la posibilidad de que los que más saben de aquello sean los que elaboren los textos, ¿no? El más sabio, bueno, nos elabora el texto y luego nosotros vamos. Pero ahora es curar contenidos, seleccionar lo mejor que en la red puede haber o que enseñar a los estudiantes a que sepan buscar y encontrar aquello que puede dar respuesta a esa posibilidad de seleccionar materiales, que los tenemos todos en la red. Y en cuanto a la igualdad y acceso y equidad, ahora decimos, es que está la brecha. Está la brecha digital de los que menos tienen y de los que tienen más. Pero está la brecha digital de los que tienen posibilidades porque están preparados y tienen competencias para manejarse en el mundo digital y los que no, aun teniendo recursos para ello. Pero, sin embargo, esto da posibilidades inmensas para la igualación. Yo estoy pensando ahora en todo lo que suponen los temas de discapacidad, ¿no? Es decir, toda la posibilidad de los diseños para la inclusión, herramientas de asistencia, las interfaces personalizadas. Es que esto es un gran invento y una gran posibilidad. Es que nos lo da para el ciego, para el sordo, para el que tiene otra discapacidad. Esas posibilidades son inmensas. Oiga, no me diga usted que esto no es, que esto no es equidad, que esto no es inclusión. Y no me diga usted que la posibilidad de todo lo que es reducir las desigualdades en cuanto al acceso remoto. Pero, hombre, ¿quién no tiene hoy un teléfono móvil? Es verdad que hay zonas marginadas, vulnerables, de todo tipo. Pero, hombre, ¿quién no tiene hoy esto? Y es que con esto hay una nube. Es decir, no, pero hace falta comprarla, es que está la nube. Es que tenemos una cantidad de aplicaciones que la tiene aquí con acceso remoto para llegar a lo inimaginable. Y para eso no hay que tener más dinero que el otro, no hay que tener más recursos. O sea que la cuestión de la brecha también es relativa cuando miramos en este sentido. Y ya, definitivamente termino, todo lo que supone la flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio. Oiga, eso no iguala, eso no incluye.
en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo dejo ahí. Que se vayan. Domingo. Ah, no, es que tiene abierta atrás. No sé si. Adelante. Es que está entrando, se está diciendo el micro, tu micro. Eso no incluye cualquier momento, Claro, en cualquier lugar. Otro minuto de transición. Domingo. Ah, soy yo. Después de Es que tiene abierta atrás. estas observaciones, ¿se escucha un poco? Adelante. Bien. Es que está entrando, se está diciendo el micro. ¿Está abierto ya? Sí que está abierto. Bueno. Se ha centrado sobre todo en dos cuestiones fundamentales, que era la inteligencia artificial y el metaverso como elementos para transformar la personalización del aprendizaje. Realmente tenemos unos recursos enormemente importantes y que todavía no le sabemos sacar todo el partido. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede favorecer el aprendizaje adaptativo gracias a esas plataformas que diagnostican el estudiante y ajustan automáticamente contenidos y ejercicios. Ya hace tiempo se hizo algo de esto en Lisboa, en Portugal. El profesor que llevaba estos temas allí, Antonio Fernández Conceição, hacía un diagnóstico de los participantes y automáticamente los diversificaba en 4 grupos, si era activo, reflexivo, teórico o pragmático, y los contenidos estaban perfectamente orientados a ese tipo de estudiante. Con eso, los asistentes virtuales y los tutores inteligentes ayudan a resolver en tiempo real muchísimas dudas y brindan explicaciones personalizadas a los estudiantes. Incluso hay un posible aprendizaje y análisis predictivo donde identificamos estudiantes con riesgo de retraso y poder hacer intervenciones muy tempranas para el aprendizaje. ¿El metaverso qué hace, por ejemplo? Favorece el aprendizaje inmersivo con simulaciones interactivas para aprender en entornos 3D, todos los laboratorios virtuales, por ejemplo, las reconstrucciones históricas. En la UNED se ha hecho eso, la profesora Isabel de Río tenía este tipo de laboratorios virtuales. Gamificación y motivación es otro elemento muy importante que significa todo el tema de los elementos de juego para el aprendizaje experiencial y espacios de colaboración global para que los estudiantes puedan interactuar con compañeros y docentes de todo el mundo en aulas virtuales. Hemos tenido sesiones con alumnos de sitios muy distintos, participando todos a la vez en esas sesiones. Hemos hablado de la brecha digital. Es verdad que hay algunos que son privilegiados y otros que no tienen apenas tecnología, pero a la vez la tecnología de la inteligencia artificial puede reducir muchas brechas. Por ejemplo, todo lo que es accesibilidad para personas con problemas de visión o problemas auditivos, todo lo que es la traducción simultánea, los materiales ya puestos de forma más sencilla que abaratan mucho los costos de producción. El metaverso es también una educación sin barreras geográficas. Estudiantes de zonas rurales o con movilidad reducida pueden acceder a experiencias educativas de alto nivel y personas, como decíamos antes, de discapacidades pueden conseguir un aprendizaje que era imposible sin tecnología. La ONCE, por ejemplo, tiene unos programas muy desarrollados para facilitar tanto a personas con problemas visuales como auditivos todo lo que significa el aprendizaje
con esos modelos más desarrollados tecnológicamente. Por lo tanto, vamos a intentar, gracias a estos sistemas, superar la brecha digital, mejorar la formación docente y atender a la ética y la privacidad, regulando el uso de datos personales para tener seguridad en los entornos virtuales. Muchas gracias. Vale, yo voy a intentar hacer un poco más gráfica la idea, porque bueno, yo creo que la personalización que nos permiten estas tecnologías, y me da miedo meterme en un charco como este, estando aquí mis compañeros, hablar de estilos de aprendizaje me da miedo, pero bueno, como lo voy a hacer un poco en plan de humor, no hay problema. Yo anoche en mi casa me llegó uno de los hijos y me dijo, papá, hace frío, no funciona la calefacción. Bajado abajo, he visto que estaba la caldera que ponía error, no sé cuántos, un simbolito así, un simbolito así, un simbolito acuá. Personalización del aprendizaje. Mi mujer, ordenada ella, ha bajado y ha dicho, mira, están aquí las instrucciones de la caldera. Ha sacado un tocho así y empezó a mirar, primero en italiano, portugués, francés, hasta que encontró el español. Digo, ha llegado mi hijo mayor, abogado, él de letras, ha dicho, papá, esto es Google, o sea, algo Google, caldera no sé qué, error no sé cuánto, está. Digo, bien, ahí te pone el error, ¿y ahora qué hacen? Ha llegado uno de mis hijos más pequeños y me dice, papá, YouTube, saca YouTube, cada uno aprende en su idioma, uno en papel, mi mujer más mayor, papel, la otra, el otro con sus documentos PDF, la otra con YouTube. Entonces saca yo el iStudio de Google, con cámara, le he dicho, ¿qué estás viendo? Y me dice, veo una caldera. ¿Y qué le pasa? Tiene el error tal, ¿qué hay que hacer? Dar al botón cual, pum, pum. No tengo que mirar nada. Cada uno hemos aprendido en un estilo diferente y hemos resuelto el mismo problema con tecnologías que han podido personalizarse a como aprendemos cada uno. Afortunadamente se arregló, no tuvo que ningún técnico y lo tenemos. Es decir, esto a modo gráfico que pasó ayer, y es verdad, no estoy contando, hombre, exagero un poco las cosas, pero sí, así eso fue tal cual lo que pasó. Es un poco la personalización que permiten estas tecnologías, cada uno, el que es más visual, el que es más del papel es de papel, el que cada uno puede hacerlo así. Un poco en menos humor, yo ayudaba a la pequeña de mis hijas que estudia bachillerato y está con la EBAU y me tiene la cabeza como aquí. Alguna vez le ayudaba en matemáticas porque, bueno, se supone que yo algo recuerdo de aquello, ¿verdad? Cada vez le ayudo menos. Y el otro día le digo, no me dices nada y has tenido el examen y no sé qué. Y dice, papá, es que tenía aquí un cálculo de infinitesimal de aproximaciones y no sabía hacerlo y no sé qué, no sé cuántos y lo he metido a ChatGPT. Digo, pues joder, ni por estar escribiendo todo eso que está escribiendo. No. Le pongo la pantalla y tracatá. Y digo, oye, ¿lo entiende? Y dice, claro, porque después de decirme las soluciones le digo, explícame los pasos. Pum, 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 le saca los pasos. Y además le dice, este paso de aquí a aquí no sé cómo lo hiciste. Y se lo va a decir. Tenemos la posibilidad de personalizar a alguien que está a tu lado, tu copiloto. No yo, sino cualquier alumno que lo pueda usar. Es verdad que los profes decimos siempre, no, lo vamos a usar para copiar y tal. Bueno, yo el otro día vi que me habían sustituido en mi función de últimas ayudas, ¿no? de ayudar en cosas de matemáticas. Entonces yo creo que estamos ante un escaparate tremendo de poder personalizar hasta puntos que hace tiempo pues había supuesto mucho esfuerzo de poder hacer. Yo sí, por contar un último ejemplo de personalización y de potencialidad, tengo la suerte de estar en un proyecto en el que nos propusieron desde el Ministerio formar a 9.000 personas en 3 años en competencias digitales. Bueno, hemos estado ahí metidos a tope y tal. Yo había dado cursos a 60, 100, 200 personas, nunca más. Yo dije, no sé si llegaremos. Si no llegáis, no cobráis. Bueno, pues es una gran motivación, ¿no? Para intentarlo. Estamos a 3 meses de finalizar el convenio y llevamos 12.000. Aquí hay compañeros que han colaborado conmigo, por ahí atrás los veo, docentes, tal. Bueno, las tecnologías nos han permitido llegar a personas que ni están aquí, ni las vamos a ver nunca, ni conocían nada, que tenían casi que empezar desde cero, pero es verdad que hemos podido personalizar gente que trabajaba en cocina, gente que trabajaba en defensa, gente que trabajaba en conducción, gente que trabajaba en restauración, y todo el mundo con la tecnología ha podido coger sus trocitos de cosas y alcanzar su nivel competencial. Entonces, yo creo que si algo potencian estas tecnologías es la igualdad y el acceso, el poder hablar con ellas y el poder personalizar a cada uno lo que quiere llegar. Yo voy a ser más pesimista. No, bueno, en serio. La cuestión aquí, fíjate que estamos hablando de cómo pueden ayudar estas tecnologías
en el aprendizaje. Yo creo que los beneficios los conocemos más o menos todos. Digo beneficios teóricos, porque el problema son los beneficios prácticos que luego podemos sacar de todas estas tecnologías. Voy a hablar de inteligencia artificial y luego del metaverso, porque son cosas completamente diferentes. En el modelo, insisto antes, el modelo de interacción es muy diferente en uno y otro, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, recordad que utilizamos datos. Al final, para esos famosos algoritmos hay que coger datos de muchos sitios y otras informaciones que pueden ser no tan buenas, ¿de acuerdo? Yo puedo perfectamente ahora estar contando cualquier cuestión y puede que no sea verdad, que pueda que sea mentira, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos, en principio, estos algoritmos cómo se han desarrollado. Hay una parte que se ha comentado anteriormente, que es la soberanía, que también ha comentado Carlos, que tiene que ver con esa gestión de información, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final, nosotros cuando tomamos estos algoritmos los desarrollamos en el ámbito educativo. Vamos a elegir, hay muchos dominios para la parte de aplicación de la inteligencia artificial. En la mejora del aprendizaje, por ejemplo, Lorenzo ha comentado el tema de llegar al grupo o llegar a la parte más individual, ¿no? Eso se puede hacer con nuestros algoritmos, porque podemos incluso perfilar a un estudiante concreto para ver sus problemas o las cuestiones que no han llegado concretamente a asimilar, llámale conocimiento, llámale habilidades, llámale competencias, y ahí os dejo, esa es vuestro área de la parte pedagógica, y eso lo podemos sacar. El problema es que estamos modelando información de los estudiantes de una manera que es un poco, digamos, muy particular a la clase o la institución que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Esto implica pues, que efectivamente hay muchos estilos de aprendizaje y, por tanto, no es fácil ponerlo desde el punto de vista institucional para todo el mundo disponible, ¿de acuerdo? Quiero decir que no es tan sencillo como parece, ¿vale? Es decir, las ventajas y los inconvenientes. Respecto al metaverso, sí que quería, no sé, ¿alguien tiene algún sitio en el metaverso aquí? Cuatro. ¿Cuántos estudiantes utilizan el metaverso en vuestras interacciones? Lo que quiero decir, a ver, metaverso, aquellos que seguimos el tema de los mundos virtuales, pues estamos hablando de una tecnología que tiene como 20 años, para que os hagáis una idea aproximadamente, que fue una idea de Second Life, no sé si os recordáis aquella plataforma, etcétera, etcétera. Siempre se ha vendido como una especie de tecnología inmersiva, que la tiene, ¿de acuerdo? Pero que a la vez, y esto entra con la parte de la igualdad de acceso, que quería, y cierro con eso luego después la discusión, necesita una tecnología que es cara para interactuar con el metaverso. No sé, yo tengo unas gafas, tengo la gafa de realidad virtual con la PlayStation, porque la tienen, la compramos para los hijos, de la 3D, tengo la de Google, tengo la de Meta, ¿de acuerdo? Que es la que lleva esta, y no son baratas, ¿de acuerdo? No son baratas. Entramos otra vez en el hecho de que estamos hablando de que hay unas tecnologías que significativamente incrementan mucho el coste del aprendizaje. Eso hace que esa igualdad efectiva que deberían llevar a cabo no es tal cual, porque depende de la gestión o del poder económico que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces es importante recalcarlo, los beneficios y también las desventajas. Y eso también hay que dejarlo claro, porque al final el metaverso se ha convertido realmente en una zona comercial, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Donde las empresas están trabajando bastante para sus interacciones entre ellas, pero el ámbito educativo, que debe ser una de las fórmulas que más se debe aplicar, está bastante, no voy a decir que no se utilice, pero sí no con el potencial que tiene precisamente el metaverso, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar luego la palabreja realmente que utiliza Meta, que por eso cambió el nombre precisamente, ¿de acuerdo? Para describirlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final hay una cuestión que es clave en la educación, que es la igualdad de acceso. Esta es la pregunta, ¿de acuerdo? Yo por eso digo lo de pesimista, porque soy pesimista, porque al final, desgraciadamente, también lo ha comentado Lorenzo, Melchor, hay una parte de infraestructuras tecnológicas. Y esa no es la misma ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otros, digamos, países mal llamados del tercer mundo, no me gusta utilizar esa palabra, ¿de acuerdo? Con menos capacidades económicas, fundamentalmente, que no disponen, digamos, de esas infraestructuras, y lo que hacen precisamente es que se acentúe más todavía esa falta de acceso a la educación, o más que la falta, como ha hecho Baltasar, la competitividad. ¿De acuerdo? Que lo ha descrito muy bien. Entonces, ahí lo dejo, porque no quiero, pero quiero decir, quiero resaltar las cosas buenas, pero también que tengamos en cuenta las cosas malas, ¿de acuerdo? Normalmente los ingenieros, bueno, yo soy físico realmente, aunque tengo una ingeniería informática, soy doctor en informática, pero somos muy realistas, ¿de acuerdo? No por eso somos ni optimistas ni pesimistas, sino que queremos un poco resolver esos problemas, y lo suyo sería que esas infraestructuras
se equilibraran de alguna manera para que todo el mundo tuviera acceso a las infraestructuras, ergo también a la parte educativa, ¿de acuerdo? Estamos nosotros ubicados en una zona bastante buena, afortunadamente, pero no pasa lo mismo en otras áreas, ¿de acuerdo? De este mundo. Claro, así es. Pero la línea de establecer o utilizar la IA o utilizar el metaverso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de lo que es la brecha económica, ¿no? Que puede haber, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía también Domingo, de cómo esas tecnologías pueden ayudar a otras personas o también pueden ser un escenario pues para aprendizaje, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos hablando muchas veces de utilizar estas tecnologías y estas tecnologías son caras. Por un poco sintetizar, que vamos un poco de tiempo muy ajustado, he visto que ha salido lo de las competencias que es necesaria de los educadores, por eso voy a pasarme esta pregunta en el sentido de que ya la ha adelantado Melchor con lo de la formación y es cierto, formamos, pero al final pues esa parte de competencias están pues ahí pendientes, ¿no? Domingo y lo has comentado también y Lorenzo lo ha dicho. Aquellos que quieren aprender o aquellos que tienen todas las posibilidades y no aprenden. Bueno, pues aparte es importante. Yo aquí quería ya un poco entrar a la parte del equilibrio, que también lo habéis avanzado Melchor y Rafa. La parte del equilibrio de la enseñanza presencial tradicional con las tecnologías. Con nuevas tecnologías, habría que ver lo del término de nuevas tecnologías. Siempre discutimos ese término y no vamos a entrar en él. De las tecnologías o tecnologías disruptivas, pues para crear ese modelo educativo híbrido y flexible, que has adelantado algo ya de tu universidad en el máster, pero vamos a trasladar esa pregunta y así ya hacemos una reflexión luego final sobre ella. Pues adelante, Lorenzo, sobre ese equilibrio tradicional con lo híbrido. Bueno, realmente, claro, es distinto dirigirse a docentes que trabajan en instituciones de educación a distancia o que tienen muchos programas a distancia que dirigirse a docentes que trabajan en instituciones presenciales. Claro, Melchor aquí nos ha contado una historia tremenda, ¿no? De una universidad muy potente y muy señera, muy prestigiosa, como es la universidad donde él trabaja, la Autónoma, que bueno, que van a inaugurar ahora el primer máster online, ¿no? Bueno, como digo, es muy distinto. Entonces, bueno, también es importante, si nosotros hablamos desde una perspectiva pedagógica, el centro de toda la acción educativa, de todo el proceso, de todo el montaje es un agente, que es el estudiante, el alumno. Todo el montaje que hacemos en una universidad, en un centro de secundaria, de formación profesional, es pensando en el estudiante, en aquellos aprendizajes valiosos a los que yo me refería antes. Claro, es el estudiante, pero sabemos bien que el estudiante no logrará aprender si no existe un sólido equipo docente en las instituciones. Es decir, que si no soportamos, formamos, capacitamos en condiciones a los docentes, me da la impresión de que ese agente principal que está en el centro de todo nuestro quehacer, que es el estudiante, quiero decir con esto que hay que darle mucha relevancia al docente. Sin eso, mal vamos a ir. Y claro, es el docente el que tiene que hacer los esfuerzos para aproximar esta situación de presencia en la que viven en la educación presencial con los sistemas a distancia. Por ejemplo, haciendo unos diseños con metodologías ya con contenidos mixtos. Y no, pero eso ya no vale, ya se ha dicho aquí incluso, uy, eso ya está pasado. Sí, pero por lo menos que se aproximen algo a todo lo que supone el blended, ¿no? La mezcla, lo híbrido, a todo lo que supone, por ejemplo, el aula invertida, el flip classroom. Porque es que algunos de estos no saben bien que por ahí nos podíamos aproximar a lo que es empezar a utilizar tecnologías que no precisan de instancias presenciales, aunque se siga utilizando lo presencial. El uso también de las plataformas no cuesta. Yo creo que es rara ya la institución presencial que nos cuenta, la universidad presencial que nos cuenta con plataformas de aprendizaje, los LMS célebres, ¿no? Y las videoconferencias de colaboración. Bueno, la pandemia, claro, fue explosiva en él. Uy, ¿cuánto nos ayudó la pandemia? Bueno, perdón, ¿no? La pandemia fue terrible, pero cuánto nos ayudó precisamente en nuestro campo para que se llegasen a aceptar cosas que quizás ahora mismo estaríamos hablando de otras cuestiones y ya esto llega a más personas. Esas plataformas cada vez tienen más posibilidades para, lo que decíamos antes, personalizar. Luego,
Hace falta, para llegar a que desde la presencia se vaya transitando hacia lo digital de forma más directa, lo que hemos dicho ya, formación y acompañamiento docente, la adaptación de las infraestructuras y recursos, las aulas flexibles, la conectividad, los dispositivos, en lugar de prohibir, vamos a tratar de utilizarlos, a ver cómo se utilizan, para qué sirven, de qué manera. En fin, en definitiva, la flexibilidad y personalización del aprendizaje, hacerlo adaptativo y personalizado, yo creo que sería un empeño grande por parte de las instituciones de que sus docentes pudieran convencerse de que esa posibilidad la tienen a la mano. Adelante, Domingo. El minuto de reflexión. Adelante, Domingo. El minuto de reflexión. Hace ya más de 25 años, Peter Drucker decía que o las universidades se adaptaban a los tiempos y a la tecnología o no tendrían viabilidad, no llegarían a ninguna parte. Esta frase semiprofética la hemos vivido cuando el tema que ha mencionado hace un momento Lorenzo de la pandemia prácticamente obligó a que todas las diferentes universidades y centros tuvieran que buscar apoyo tecnológico para conseguir continuar la enseñanza, porque con la pandemia pues no se podía salir de casa, etcétera. Entonces lo que hicieron casi fue copiar, meter en ordenador programas y textos que tenían de aprendizaje ordinario a distancia, con lo cual pues no consiguieron gran cosa. Y entonces se dieron cuenta de que había mucho camino por avanzar y por aprender para lograr ese equilibrio entre aprendizaje y tecnología. Pero a la vez ha habido en estos últimos años una aportación importante, y es que los grandes centros educativos, el MIT americano, las universidades de Stanford o Columbia, Berkeley, han aceptado como un elemento muy fácil de aprendizaje la enseñanza a distancia, cosa que antes no estaban en ese momento ni mucho menos aceptadas. Una vez que estos grandes centros dicen que sí es posible aprender con tecnología y a distancia, se puede conseguir ese equilibrio entre lo que significa un aprendizaje presencial y un aprendizaje a distancia. Ahora, ese equilibrio no se consigue simplemente con una buena voluntad. Ese equilibrio lleva una estrategia y lleva consigo unas fórmulas claras para conseguir estructura de no solamente tener cosas presenciales y cosas a distancia. Tiene que saber incorporar los diversos elementos tecnológicos para conseguir esos aprendizajes. Esta semana publicó Martínez Aldanondo, un conocido experto en todo lo que es gestión del conocimiento, que si no gestionábamos el conocimiento con inteligencia artificial, nos quedábamos todavía a medias. Entonces, todos estos conocimientos que tenemos, vamos a ver cómo somos capaces de gestionarlos con inteligencia artificial, de manera que podamos continuar esos aprendizajes y adaptándolos a esas necesidades. Tendremos así una infraestructura y un acceso más equitativo, y el docente podrá tener ese cambio de mentalidad que hace falta. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que
que Pues si no preguntas a- gestionábamos el conocimiento con inteligencia artificial, Está llegando. Bueno, yo creo que Baltasar lo contaba antes, ya daba la solución, donde decía, bueno, lo que hay que hacer es intentar tener un equilibrio en las herramientas, y si se pueden usar, pues que se usen y que se digan lo que hay que usar. Para entender lo del equilibrio, voy a poner un ejemplo que no es de tecnología, que es de matemáticas, pero que yo creo que nos hace un poco la idea de decir cuándo hay que usar las herramientas y con qué equilibrio hay que usarlas. Cuando dábamos clases de matemáticas, recuerdo, yo también he estado en centros educativos de primaria y de secundaria, que si les explicabas una operación, la utilizaban en los problemas inmediatamente después de explicarlo. Se hizo famoso un problema, y les reto a que sean capaces de resolverlo, muy difícil de primaria, de estas pruebas que se hacen a mediados de primaria, que le decían, no eran exactamente los mismos datos, pero la idea era esta: en el puerto de Santander hay atracado un barco velero que tiene 2 mástiles, uno de 30 metros y otro de 20, ¿qué edad tiene el capitán del barco? Esto a uno de primaria, no era un chascarrillo para un alumno. Entonces, no sé si en España, no sé qué año fue, pues el 70% de los alumnos dijeron que 50 años. Porque sabían sumar y restar, pues sumaron 30, 50, 30 y 20, 50, ya está. Así se resuelve el problema de matemática, utilizando unas herramientas que me han dejado. El resto dijo que 10 porque restó. Es decir, sabían sumar y restar, utilizaron eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso en tecnología es lo que nos pasa. Es decir, las herramientas que hay que usar son las que sean necesarias. No hay que usar las que nos cuentan. No hay que usar ni la IA, ni el metaverso, ni nada. Hay que usar lo que sea necesario y lo que sea útil. Por supuesto, no prohibirlo. Y como decía Baltasar, diciendo, he usado esto o aquello para esto y para aquello. Yo creo que es un poco la estrategia. Igual que en matemáticas había que enseñar a utilizar las herramientas, pues yo creo que aquí es prácticamente lo mismo. Yo brevemente, pues, yo utilizo normalmente siempre un término, me gusta hablar de convergencia, ¿vale? Porque creo que es importante también aquí tener en cuenta que, insisto, que es que ha cambiado el mundo en su alteración digital en todos los términos que podemos hacer, utilizamos el móvil absolutamente para todo, estamos con los dedos, ¿eh? Seguimos diciendo digital viene de dedo, no viene de la información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que hay una convergencia real al final entre lo que es la práctica, vamos a llamarle más presencial, y la práctica online. Yo creo que casi todas las universidades ya tienen eso bastante claro. Es verdad que, como se ha comentado antes, creo que ha sido Domingo, ha dicho, ha hablado de Stanford, ha hablado del MIT, ha hablado de Oxford, y todas estas grandes universidades han visto claramente que el modelo educativo es adaptable y configurable, que yo creo que es un poco lo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Entonces, yo creo que de aquí a pocos años, yo creo que no va a haber tanta distinción entre universidades presenciales, no presenciales, híbridas, todas las terminologías que podéis utilizar. Y yo creo que eso es importante trasladar el mensaje al profesorado, ¿de acuerdo? Para que se dé cuenta que la tecnología ha llegado, como decía Melchor, no tienes por qué utilizar toda la tecnología, sino la que te hace falta en cada momento para las actividades que quieras desarrollar. Y yo creo que me quedaría con ese mensaje, no iría mucho más allá, simplemente decir, oye, la tecnología ha llegado para, insisto, lo he dicho creo que antes también, es el medio para, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que pensar es, y a lo mejor eso también es un problema que tenemos en tecnología, que normalmente desarrollamos herramientas para luego darle la utilidad correspondiente. Y quizá lo que habría que hacer es pensar la utilidad primero y luego desarrollar la tecnología, que a veces también eso es lo que suele fallar, ¿no? Muchas veces en los escenarios educativos tenemos problemas y no pensamos qué deberíamos hacer para resolverlo, sino buscamos la herramienta que nos lo resuelve, parcial o totalmente. Y a lo mejor por ahí sí que tenemos un problema con el tema de la implantación de las tecnologías. Pues hablando de problemas, no vamos a entrar a ver los riesgos ni la ética, porque va a haber una sesión mañana sobre esa cuestión, pero para cerrar un poco esta mesa también, como a modo de conclusión, porque no me gustaría solo preguntar, a lo mejor de forma breve, ¿de acuerdo? ¿Cómo garantizamos un impacto positivo del uso de las tecnologías? ¿Cómo garantizamos ese impacto positivo para darle la parte de positividad a esta mesa? Que sabemos que hay mucha brecha, sabemos que hay riesgo y hay problemas de ética, pero ¿cómo garantizamos que sea positivo? Así de forma breve. Es muy difícil garantizar precisamente por la brecha, por todo el problema de la protección de datos, por los sesgos algorítmicos que tienen los mismos y cómo aprende la inteligencia artificial, que puede sesgar y puede, yo pienso, el problema de la deshumanización, hay que tener cuidado también con esto, la persona, el profesor, el docente, el alumno, los padres en su caso, en niveles que no sean universitarios. Todo eso es complicado, pero desde luego hay un elemento fundamental para
si no garantizar, por lo menos impulsar, es la capacitación, la formación del profesorado. A mí eso me parece que hay que hacer una inversión absoluta, pero no para saturarlo aún más. Ya está, es que no puedo más, ¿cuándo me formo? Es decir, esto las instituciones, el Estado, en definitiva, tienen que apoyar esa posibilidad de que los profesores se capaciten y hacerlo, digamos, casi obligatorio. Es decir, usted que se tiene que preparar, porque decíamos al principio, hay que enseñar de otra manera, hay que enseñar otras cosas, hay que evaluar de otra manera, hay que evaluar otras cosas. Por tanto, yo creo que la forma mejor de aproximarnos a eso es una capacitación que garantice que estos docentes están preparados para el mundo que viene. Y eso es muy complicado, pero hay que aproximarse. Domingo. Cuestión es la dificultad para garantizar ninguna cosa en este momento. Es decir, estamos viviendo solamente una cosa cierta, y es que vivimos en un cambio continuo. En un cambio continuo en el que todos tenemos que seguir aprendiendo, y si no aprendes a la misma velocidad que el cambio o más, te quedas obsoleto rápidamente. Por lo tanto, lo primero es aceptar la idea del cambio, superar lo que llamo el antiguo síndrome de los papeles amarillos, cuando un profesor tenía unos papeles sospechosamente amarillos que utilizaba en el aula para explicar su sesión, porque era el mismo papel año tras año. Hoy estamos en un mundo en cambio en el cual la tecnología, y es el otro aspecto que estamos trabajando ahora, interviene de una manera fundamental, para lo cual primero hay que superar el miedo a la tecnología, transmitir una sensación de que podemos utilizar la tecnología en lo que hace falta, no que hay que utilizarla porque sí, sino en lo que hace falta y en lo que realmente da un valor de aprendizaje superior. En este caso, los estudiantes sabemos que aprenden de todas las maneras, aunque los profesores seamos malos o los tecnólogos no existan. Pero ¿a quién ayuda? ¿Al estudiante mediano o al estudiante más deficiente? Ese es el que más puede sacar partido de esta tecnología y de este esfuerzo y de este cambio. Y por último, lo único es que no hay que cansarse en seguir empujando y animando, ya que nosotros nos consideramos como expertos en el área, seguir animando a que continúen el aprendizaje y que no se desanimen, porque hay gente que se agobia y dice, bueno, yo esto nunca voy a ser Carlos Delgado, eso es evidente. Nunca podremos ser Carlos Delgado porque su nivel de aprendizaje y de uso de todos los recursos, pero bueno, podremos hacer uso de algunas cuantas cositas que faciliten el aprendizaje a nuestros estudiantes. No se desanime nadie, que todos podemos conseguir bastantes cosas. Gracias. Bueno, yo cuando hace unos meses estaba negociando con Microsoft en la apertura de la cátedra de inteligencia artificial, mis colegas informáticos e ingenieros veían claro que esa cátedra era una cátedra para la escuela de informática, y afortunadamente, y esto va en la línea de la respuesta, desde Microsoft se vio claro que lo que hay que hacer es aprender no a desarrollar las herramientas de redes neuronales, sino aprender a usar la herramienta de manera ética y responsable. Y eso ha recaído en la Facultad de Educación, que es donde tenemos que hacer esas cosas. Para intentar que la tecnología aporte y tenga un éxito
hay que aprender no a utilizar la tecnología como tal, sino aprender dónde utilizarla de manera responsable y eso. Entonces, bueno, pues yo creo que con ese ejemplo y esa suerte que hemos tenido de que haya quedado con nosotros y la podamos dirigir ahora, es parte del enfoque de decir, las tecnologías está bien aprender a usarlas, pero la clave no está en el uso técnico, sino en el uso pedagógico, didáctico y formativo. Bueno, yo cierro, me toca cerrar por lo que veo. La última pregunta. Bueno, quitamos el pesimismo de aquí, de la derecha, y lo ponemos aquí, lejos, ¿de acuerdo? Y os he dicho antes que yo prefiero ser realista que no pesimista, que son cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Y cuándo es algo beneficioso? Cuando algo tiene un impacto beneficioso para una persona, cuando lo considera útil. Ya está, con esto cierro. Es decir, ¿qué es lo que realmente tiene un impacto positivo? Aquello que yo voy a utilizar en mi práctica docente y que considero útil y que va a ser útil tanto para el profesor como para el docente o para la institución per se, ¿no? Y entonces yo ahí sí que como medidas, creo que no os lo he dicho antes, hay una parte importante que es formación, pero formación práctica, que sería lo interesante. Es decir, casos de uso. Aquí la UNES ha venido empezando a hablar del hub de innovación, es decir, oye, ¿qué cosas están haciendo el resto de profesores que pueden ser interesantes para aplicar? Y ya empieza a haber prácticas docentes, ¿eh? No estamos hablando de entelequias, de pongamos una red neuronal, si calculamos el grado de abandono de los estudiantes o si nos analiza los foros automáticamente para hacer un resumen. Estamos hablando de prácticas reales con beneficio real para los estudiantes. El beneficio real para los estudiantes posiblemente sea que han aprobado o han sacado buena nota, como no puede ser de otra manera, pero es la satisfacción personal del profesor sabiendo que está aplicando metodologías y prácticas que está viendo que están dando un impacto positivo en la comunidad de aprendizaje. Pero yo me quedaría simplemente con eso, por resumir. Utilidad y sencillez. Y si eso se cumple, y me va a rebatir Lorenzo. ¿Me ha dicho un segundo? Un segundo. En absoluto, Rafa, no solo no te voy a rebatir, sino te voy a decir que ahí está parte de la clave de lo que yo decía, formación y capacitación. ¿Por qué no se generan más comunidades de aprendizaje, más comunidades de práctica? Y aprenderíamos unos de otros. ¿Cuántas cosas buenas se hacen en esta universidad que no se enteran los de la facultad de al lado, ni siquiera los del departamento de al lado? Nada más. Pues nada más que decir. O sea, yo creo que ya se ha dicho todo. No sé si que hay alguna pregunta en la sala que quieran hacer a los ponentes. Vamos con el horario, bueno, ajustadísimo. Ahora empieza una sesión paralela de comunicaciones en 2 salas, también en streaming y en directo. Pero antes de irme, pues me gustaría cerrar esta mesa diciendo que es cierto, me quedo con una parte de la utilidad y me quedo con esa parte del desconocimiento de lo que se hace y de no compartir y no llevar a cabo prácticas interdisciplinares, que creo que es lo que nos enriquece y lo que ha habido en esta mesa. Diferentes perfiles, diferentes profesionales, que es lo que estamos haciendo en este congreso. Al final las mesas van en esa línea pues para aprender unos de otros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Domingo, gracias por todo. Lorenzo, Melchor, Rafa, un placer compartir este panel con vosotros y gracias a todos.